Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. 6 de la mañana con 30 minutos. Bienvenidos a este miércoles 18 de mayo de 2022. Como siempre, nos da mucho gusto estar con ustedes a esta hora de la mañana. Agradecemos esa fiel compañía que nos brinda desde muy tempranas horas de la mañana para estar bien informados con Osvaldo Ruiz desde tempranas horas y todo su equipo de colegas periodistas. Y por supuesto, a continuación vamos en hora y media a conocer temas importantes del país. Para nadie es un secreto saber el incremento que se ha tenido, especialmente en algunos precios de la canasta básica y especialmente también en otros que son de uso diario. Esto ha traído consigo una serie de inquietudes en la población, especialmente porque de acuerdo a las medidas implementadas por el Ejecutivo y que fueron aprobadas por la Asamblea Legislativa, han logrado contener en parte, así, óigaseme bien, han logrado contener en parte los precios, sin embargo, no escapan en algún momento de tener ciertos incrementos. Hoy vamos a conocer un poco desde esa perspectiva lo que sería el índice de inflación, que corresponde a las últimas proyecciones que tiene como estudio el Centro para la Defensa del Consumidor, así como también vamos a conocer algunas indagaciones de campo o de mercado para saber realmente cómo están funcionando estas medidas y cuál es el impacto que están teniendo estos precios en el bolsillo de los salvadoreños. Danilo Pérez, director ejecutivo del Centro para la Defensa del Consumidor, como siempre, te agradezco mucho que nos acompañes, que estés con nosotros con la disponibilidad de darnos a conocer las investigaciones y los resultados de investigaciones que ustedes hacen en el mercado. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Ernesto, qué gusto. Gracias, Bandera, por invitarnos al espacio. Por supuesto, un cordial saludo a las amigas, a los amigos que nos están sintonizando. Y creo que este es un tema en este momento de mucha relevancia, mucha trascendencia, precisamente por el impacto que está teniendo todo este tema de la inflación, el costo de vida, etcétera. Entonces, saludos a todas, amigos y amigas, de parte del Centro para la Defensa del Consumidor, CDC. A ver, hay tres versiones por las cuales vamos a sustentar nuestro análisis, nuestra conversación esta mañana, y que tiene que ver primero que estamos casi cumpliendo 2 meses después que se comenzó a implementar las 11 medidas aprobadas por la Asamblea Legislativa que generan estabilidad, que buscan generar la estabilidad en los precios de los productos, ¿cierto? El gobierno sostiene y es de la tesis de que los productos, o en este caso, los precios se mantienen hasta cierto punto estables en el país. Sin embargo, hay quienes sostienen que en la práctica hay alimentos que llegan a los precios más altos en la historia de lo que puede conocerse este momento crítico que vive el país. Comienzo por ahí para que nos des tu lectura general y comencemos a indagar un poco los resultados de esas investigaciones. Bueno, yo quiero empezar quiero empezar informando que las medidas implementadas por el gobierno, de las 11 medidas anunciadas hace 2 meses, creo que en cierta forma ha contribuido a no generar una inflación muchísimo más alta de lo que podríamos considerar, de lo que podríamos tener. Sin embargo, el efecto per se ha sido positivo. Sin embargo, de marzo 2021 a mayo, ya diría yo, mayo 2021, mayo 2022, ya empezamos a notar francamente un incremento considerable de los precios. Yo creo que las medidas, por ejemplo, de verificación de precios que está realizando la Defensoría del Consumidor, el tema de peso, de calidad que hace la Dirección General de Hidrocarburos, de Minas de Hidrocarburos del Ministerio de Economía, pues en cierta forma contribuye a estar resguardando, diría yo, que no se estén cometiendo violaciones. Pero yo creo que en este momento el país
pasa por una situación de que no hay un problema, a mi modo de ver, de carácter especulativo, que si pudo en su momento haber tenido una situación de esa forma, sin embargo, creo que la realidad del incremento de precios supera cualquier tipo de colusión o carácter especulativo que se puede estar presentando en el mercado. Entonces, en conclusión, en esta primera parte, yo creo que los incrementos de precios están a la vista, tenemos precios históricos y que sí están golpeando el bolsillo de la población. Interesante, de manera muy práctica. Una madre de familia, una ama de casa, cuando va, o uno en lo particular, de vez en cuando nos damos la visita, ya sea al supermercado o al mercado, estamos viendo precios que realmente no se tenían en el pasado. Entonces, la pregunta es, ¿será que las medidas necesitan ser más drásticas? ¿Necesitamos de un control oficial más drástico? ¿O es que verdaderamente necesitamos incrementar el tipo de medidas con otro tipo de, qué sé yo, sanciones? Yo creo... Porque sí hay precios altos. Si tú vas al mercado encontrás algo diferente, ¿cierto? Sí, pero ya no es, a mi modo de ver, ya no es un problema, como decía, de carácter especulativo. Así como en el 2019, cuando empezaba... Que se tenía la duda de que podría haber una especie de... Y empezamos a notar, antes del confinamiento, el incremento de precios. Nosotros, como CDC, sugerimos al señor presidente de la República que congelara los precios de la canasta básica a partir de la Ley de Protección al Consumidor, y se congelaron, creo que fue una medida oportuna. Sin embargo, después del confinamiento, por el impacto económico de las medidas que eso significó, si bien es cierto, positivo para la salud, pero en cierta medida afectación económica en el cierre de negocios, etcétera, más el tema de la crisis de la cadena de suministro que se presentó allá a finales del 2021, la guerra, el tema de precios de incremento del petróleo, etcétera. Entonces nos pone en un contexto distinto, y ya no es solo la perspectiva de querer estar jugando con un carácter especulativo. Más bien creo que lo que tenemos es que la cadena de suministro o todo el sistema alimentario que se conoce en el sistema de Naciones Unidas es el que está afectado a nivel global, a nivel mundial. Por eso que la FAO está advirtiendo de la posible crisis alimentaria para el año ya 2023. A ver, ¿cuáles son los márgenes que se tienen para poder revertir o seguir conteniendo esta situación? Revertir yo creo que va a ser difícil, como tú bien lo estás describiendo. Es decir, porque tenés un efecto que viene de afuera, son efectos externos. A pesar de toda la contención que se tiene con la política de asistencia en el tema de combustibles, pero los combustibles sufrieron un incremento en términos de referencia, aunque en el país se logra contener un poco, pero es ahí donde estamos hablando de que cuáles son los márgenes que tenemos para poder seguir sobre la base de poder o contener esta situación o qué medidas tomar. Yo le pediría a producción si nos puede ayudar con algunas diapositivas, con diapositivas para poder, yo diría, tener elementos. Por ejemplo, la composición de la canasta básica alimentaria, ahí mandé yo unos datos. Composición de la canasta básica, aquí la tengo, Ahí hay varias diapositivas que creo yo que nos podrían contribuir a ver de qué manera podemos hacer el análisis. Sí, no sé, yo creo que ya la van a subir en lo que tú nos explicas. Entonces voy a empezar señalando en esta composición de la canasta básica alimentaria centroamericana desegregada. ¿A eso te refieres? Desagregada por alimento. En esa diapositiva, ahí nosotros nos vamos a dar cuenta, por ejemplo, ahí está. Esa es la composición de la canasta básica alimentaria que tenemos en la región centroamericana. En el caso de El Salvador podrán notar que está compuesta por 22 alimentos, Nicaragua nos gana por 1, en el caso de Honduras posee 30 alimentos, Guatemala 34 y Costa Rica 52 alimentos. Pasemos a la siguiente. Esa composición, abajito, cabal,
Esa composición de la canasta básica alimentaria tiene un contenido energético per cápita, Ernesto. En el caso de El Salvador, es de 2.160 el contenido energético per cápita por día. Por día. Si hay una afectación en el consumo de los 22 productos de la canasta básica alimentaria, entonces ahí caemos a una situación de inseguridad alimentaria y nutricional. Pasemos a la siguiente, por favor. Ahí más abajito. Ahí está en esa misma que están presentando. Pasemos a la siguiente. Ahí ustedes podrán observar que de esos 22 alimentos, en enero del 2021, la canasta básica urbana costaba $199.24. A marzo del 2022 pasó a costar $220.95. La rural costaba $141.68 en el mismo periodo y 158.33 al 2022. ¿Cuánto es el incremento de esos 22 productos de enero 2021 a marzo? $21.71 para el área urbana y $16.65 para el área rural. Es decir, con el mismo salario que tiene la población, que tiene la ciudadanía, pues no tenía previsto sacarse ese $21.61 ni los $16.65. En esa misma presentación, por favor, aquí quiero comentar lo siguiente. Ahí aparece una gráfica que a mí me parece que es importantísimo mostrársela a la población del impacto, que es una encuesta que hizo la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, donde se nota que ya a inicios de este año hay una contracción del consumo de tomates en un 53.6%. Este es un producto contenido en la canasta básica alimentaria. Ahí pueden ver ustedes las distintas cantidades de productos y las contracciones que tiene. Y lo que es más preocupante es en el tema de los macarrones, que es del 20% y algo por ciento. ¿Por qué esto es preocupante? Esta fuente la sacas de la investigación de la UCA. De la UCA. Esta es una fuente de la encuesta nacional que hizo del la UCA, Instituto de Opinión Pública de la Universidad Centroamericana. Sí. Entonces, ¿qué pasa? En efecto, lo que estamos notando es que hay una disminución en el consumo de determinados productos de la canasta básica alimentaria. El caso de los macarrones, lo voy a poner de ejemplo, aunque no está contenido en la canasta básica alimentaria, pero lo pongo de ejemplo, porque si la población no compra carne por las razones económicas, normalmente pasa a comprar pollo. Si no compra pollo, pasa a comer huevo. Si no come huevo, pasa a comer macarrones. Sin embargo, en esa gráfica que notamos, vemos precisamente el impacto de la disminución del consumo hasta de los macarrones. ¿Qué nos está diciendo esto? Que en definitiva la población ha perdido capacidad económica para estar adquiriendo los alimentos. Y ahí es donde tenemos una afectación, sin duda alguna, del tema alimentario y nutricional. Ha perdido, digamos, como una especie de capacidad de compra, ¿sí? Significa que entonces el salario... la mirada vamos a tener que voltearla ahora hacia el salario, entonces. Hasta el salario. Hay que decir, los ingresos de los salvadoreños. Hay que decir que el salario mínimo se compara, ahí está, qué excelente gráfica es. Ok, vean. El salario mínimo se compara normalmente con el costo de la canasta básica alimentaria. Ese gráfico, esa barra que está en azul, el salario sector comercio ya con el descuento de ley. Ahí están las AFP y el IS. De los $365 que fueron aprobados, la población se queda de manera líquida con $327.59. Y el salario del sector agrícola, con descuentos de ley, queda con $218.52. ¿Cuál es el costo de vida que nosotros como Centro para la Defensa del Consumidor
hemos calculado esa barra roja que ustedes ven, es de $700. Ahí están contenidos el costo de la canasta básica alimentaria de manera mensual, pero además ahí está contenido el pago de agua, de electricidad, de telecomunicaciones, del transporte público que tiene que pagar para movilizarse. Que es un porcentaje considerable. Y ahí tienen ustedes el salario promedio de carácter nacional. Véanlo ustedes, el total es de 344.29. Dicho en otros términos, cuando me hacías la pregunta de qué es lo que se debe de hacer, yo creo que es importante analizar todo este contexto para que a partir de ahí los hacedores de políticas públicas, los tomadores de decisiones, las autoridades, puedan en definitiva tomar las medidas correspondientes y necesarias para generar los cambios. Ok, y a tu ojo de buena experiencia en esto, ¿por dónde debería de andar? Mira, yo creo que la medida que implementó el señor presidente de congelar, diría, los precios del combustible, a mí me parece excelente, es aplaudible. Sin embargo, ya nosotros estamos notando que 2 meses después de haber sido anunciadas e implementadas las medidas, los precios continúan incrementándose. Entonces, desde antes de que se anunciara el tema del congelamiento de los precios del combustible, nosotros sugerimos de que se tomaran otro tipo de medidas. Una de ellas era precisamente quitar el IVA a los precios a los productos de la canasta básica alimentaria, e inclusive propusimos y hemos estado proponiendo que aquellos trabajadores que ganan hasta un salario de $1,000 se les quite de manera temporal la renta. ¿Cuánto es la renta? 10%. Es decir, ¿qué es lo que necesitamos en este momento? Darle el poder adquisitivo a la población, porque los datos no mienten, ¿va? Los datos lo que nos están diciendo es que el país en este momento y la población en términos generales, los más afectados son la clase media vulnerable, sin duda alguna los pobres que han caído a extrema pobreza, clase media vulnerable que estaba haciendo clase media que ha caído a condición de pobreza relativa, y ahí está pues la información. Entonces, las medidas, creo yo, que a este momento el señor presidente junto con su gabinete económico debieran de estar evaluando lo que se ha estado avanzando y a partir de ahí implementar, tomar nuevas medidas para poder fortalecer el poder adquisitivo de la población consumidora salvadoreña. Ok, entonces tú recomiendas que el gobierno debe de, digamos, como una especie de volver a, más allá de examinar, sería como, ¿cómo le llamas cuando tú ya tienes, como para poder dimensionar bien cómo está la situación inflacionaria del país, revisar, así es el término, debería de revisar estas 11 medidas y debería de considerar desde el punto de vista de cómo está la inflación, ver cómo se equipara un poco mejor la situación? Sí, claro. Esa es tu recomendación esta mañana, sí, claro. Eso quería llegar, perdón. Sí, en conclusión, un poco en términos de lo que nos está mostrando, ¿no? Sí, como Centro para la Defensa del Consumidor, eso desde la perspectiva de los consumidores. Pero yo creo, yo creo que hay que analizar el sistema alimentario. ¿A qué me refiero yo con el concepto de sistema alimentario? Que es algo que se está debatiendo en el ámbito mundial, en el sistema de Naciones Unidas, de FAO. Y el sistema alimentario arranca desde la producción hasta el consumidor final. Yo estuve en la presentación de la hoja de ruta que hizo el Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, CONASAN. Saludo a la directora Yanira Calderón. Yo creo que el gobierno tiene claro cuáles son los problemas que tiene el sistema alimentario y establece precisamente la hoja de ruta. Sin embargo, yo veo un vacío a la hora de poder fortalecer ese sistema alimentario salvadoreño. Y es el tema
de las apuestas de carácter económico que se puedan estar haciendo para generar precisamente los recursos necesarios que le inyecten dinero al productor y a la productora. Estamos hablando que en este país son 425,000 pequeños productores y productoras a nivel nacional. Está bien la medida que se tomó con el tema de fortalecer el presupuesto para la compra de las semillas, para la siembra, pero el tema es que no solo tiene que ver con la producción en sí mismo de sembrar los productos, tiene que ver con un gran problema que está pasando en este momento, que se encuentran los productores y productoras, como es el costo de los insumos agrícolas. Por ejemplo, Luis Treminio, de Campo, ya nos ha afirmado y nos ha dicho que aproximadamente hay un incremento de hasta el 80% en el tema de los fertilizantes. Que puede ser, que la repercusión será el otro año en términos de la producción que se está proyectando tener para este año. Así es. Lo que está diciendo Triminio, que he tenido la oportunidad, creo que contigo también lo tuve la vez pasada en este programa, no sé si recuerdo. Él decía, el problema es que lo que estamos ahorita es cosechando lo del año pasado, estamos bien, pero lo que viene en el 2023 es lo que hay que esperar. Es el problema, porque ¿qué nos ha dicho Luis? A partir de las consultas que él ha realizado con el sector productivo de este país, que va a haber una contracción en ámbito de la producción del 29.3% aproximadamente. O sea, ¿a dónde se va a impactar? En el maíz, el frijol, el sorgo y parte del arroz. Entonces, ahí esa contracción que vamos a notar de la parte de la producción, que la vamos a sentir el próximo año, cualquiera pudiera decir, bueno, se importa alimento. Pero ¿qué sucede si se importa alimento, pa? Lo que sucede es que generamos un impacto negativo a esas 420 y pico mil personas o familias que he mencionado, los pequeños productores y productoras. ¿Por qué? Porque no entran al proceso de venta y sencillamente se queda una producción para el consumo, inclusive en el ámbito de la importación. Cuidado, cuidado, y nos encontramos precios altos. Entonces, y aquí ya viene a presentarse además un problema de cultura alimentaria, porque, por ejemplo, a mí me gustan los frijoles negros, pero hay gente que no le gustan los frijoles negros. Y entonces empezamos a este tipo de debates, de situaciones. Entonces, por tanto, en el sistema alimentario lo que se debe de fortalecer es el tema de la producción. ¿Cómo se fortalece el tema de la producción? Con los insumos agrícolas, con el tema del crédito. Debiera en este momento, por ejemplo, a través del Ministerio de Agricultura o instituciones como el Ministerio de Educación, estarse pensando en estrategias de cómo se promueve el hacer huertos urbanos o los huertos en las casas, porque es una real situación del problema que tenemos con los precios en este momento. Pero es que yo siento que tú te estás yendo a tratar un elemento que tiene que ver mucho con la cultura, con la educación misma, que debemos de sostener personalmente cada quien. Claro. Porque eso de tener huertos caseros, que es una modalidad que ocupan en países nórdicos, yo creo que ya se ocupa mucho, hay muchas familias, tienen ellos sus propios sembradíos. Claro, nosotros no sé hasta qué punto eso suena un poco utópico, ilusorio, no lo sé. Pero es una realidad pero es algo que tú estás hablando y que debería de ser así. Tanta tierra ociosa que tenemos también, porque aquí hay tierra ociosa. Claro. Y si no es ociosa es que la convertimos, al final la terminamos convirtiendo en caña. Aquí como que en caña es la que vamos a comer siempre todos, ¿verdad? Bueno, y ahora, poca producción. Estaba viendo el otro día a un comentarista que tenías acá en el programa, y en el marco del estado de excepción, las capturas que se están dando, creo que él sugería y decía, bueno, hay tantas personas que están detenidas que debieran
de contribuir con su mano de obra Sí. en el tema de la producción, etcétera. de hortalizas. Yo entiendo que las granjas agrícolas sirve, pero para que ellos Sí, coman. yo creo que en el marco de que hay mucha tierra ociosa en este país y el Estado el gobierno debería de valorar la cantidad de tierra ociosa que hay, generar ese proceso de carácter productivo, de carácter nacional. Nosotros hicimos un estudio, Ernesto, con FAO el año pasado, a propósito, o antepasado, con la alcaldía de San Salvador. Y dentro de ese estudio que nosotros hicimos con FAO, nos dimos cuenta, encontramos una variedad de prácticas que hay en las comunidades urbanas de este país. Dentro de ello, el hacer huertos caseros, habían prácticas de cultivos hidropónicos y estaba una estrategia de promover precisamente de parte de la FAO, conjunto con la alcaldía, este tipo de trabajo. Ojalá que se estuviera retomando, sobre todo en los cinturones de pobreza que tenemos en el área metropolitana de San Salvador. Pero estos son los temas que debe de estar discutiendo, a mi modo de ver, el gabinete económico, el gabinete social de este país ante una situación de crisis alimentaria que es evidente, porque el salario no le está alcanzando a la población. A ver, fíjate que Abel Pérez, y escríbanos, qué bueno, nos interesa conocer la opinión. Qué ignorancia cuando no se conoce cómo funciona la siembra de productos alimenticios. Lo que deberían de controlar es el alto precio de insumos. Totalmente de acuerdo, y de eso estamos hablando. De eso estamos hablando, totalmente de acuerdo, pero no solo es el tema, y no solo es el tema de insumos, es el tema del crédito. Sí. En este mismo programa yo he señalado que estudios que muestran cómo se mueve el crédito en el ámbito nacional, por ejemplo a través del Banco de Fomento Agropecuario, ¿a dónde se prioriza el crédito? ¿A la caña de azúcar? ¿Al café? Yo no digo que no sea importante el café, claro, porque genera... Y el azúcar está bien. Pero no se está generando crédito a la parte de la producción, por ejemplo, de granos básicos, de hortalizas, sí, de granos básicos, de las verduras, de la fruta. Eso no se está generando ningún tipo de crédito. Y además he afirmado en este programa, en otras ocasiones, que los márgenes de rentabilidad de determinados productos son muchísimo más altos que inclusive a quienes se les está dando el crédito. Mira, Danilo, me están pidiendo una pausa comercial cuando regresemos, y yo invito a nuestros televidentes, algunos que dicen que este tema no debería de tratarse, que quieren estar hablando de política, muchos ahí, dejemos, esto tiene que ver mucho con un problema serio que después vamos a estarnos lamentando, claro, cuando no tengamos, primero, ni alimentos, segundo, usted también a lo mejor tenga dinero, pero no va a poder comprarlo. Hay que hacer algo. Estoy un poco en el resumen de lo que hemos hablado. Tú hablabas de que debe de haber un estricto y mayor concepto, iniciativas de regulación de precios tras las 11 medidas que fueron implementadas, ¿verdad? Sí. Segundo, que se debería revisar un poco también el tema del poder adquisitivo de los salvadoreños, que no es un problema de especulación, que ya este no es un problema especulativo. No, yo creo que la supervisión que ha hecho la Defensoría del Consumidor ha sido bastante estricta, bastante positiva. Yo he visto a Ricardo, muy activo. El papel que ha estado jugando la Defensoría del Entonces Consumidor. Este es un problema más de medidas, de lo que tú decías, de políticas económicas sociales. Así es. Alguien propone acá también, mira, y el IVA, ¿qué pasó con el IVA? El IRA, perdón, ¿verdad? Sí, ese es un y otros que hablan también del tema del IVA. Tú sabes que hace poco hasta se estaban peleando 3 fracciones. ¿Sabías que se estaban peleando 3 fracciones políticas? El FMLN ya lo había planteado, quitarle el IVA a los productos de la canasta básica. Después viene Arena y dice, no, nosotros ya lo habíamos planteado. Después dice el partido Vamos también, no, pero después viene la bancada Cian y dice, nosotros lo hemos hecho. O sea, así están las cosas hoy. Estaba hablando del IVA, los pronósticos. Y el IRA. Me gustaría que habláramos de estas dos cosas cuando regresemos.
Vamos a la pausa, 7 de la mañana en punto. Gracias por estar con nosotros. Y escríbanos, porque aquí dice Manuelito Sosa dice, Ernesto, hay que apostarle mucho más a los agricultores. En este país no se les está apoyando a los agricultores. Se están llevando a cabo compras en el exterior y a nuestros agricultores les está quedando todos los productos. Sí, es otro tema también. Hay una gran disparidad en eso. Sí. Son las realidades que hay que hablarlas así de manera muy puntual. Las voy a comentar porque yo también tengo relación con los productores. Así es. Vamos a hablar de esto cuando regresemos. Escríbanos, nos interesa conocer la opinión de ustedes. 7 de la mañana en punto. Diálogo con Ernesto López. Este programa es presentado por Econoparts, 50 años haciéndote llegar lejos. Gracias a Econopar, vámonos a esta hora de la mañana precisamente a conocer cómo está el estado de nuestras carreteras, especialmente con el tráfico, y como siempre expresando nuestra felicitación a nuestros buenos amigos de Econopar por estar cumpliendo 50 años. Sí, 50 años de ser líderes en venta de repuestos automotrices de calidad mundial y por supuesto que se reflejan en el buen andar de nuestros vehículos. Vámonos ahora realmente a conocer cómo está el sector del Boulevard Constitución en el paso a desnivel que está precisamente contiguo al Monumento a la Constitución. Ahí podemos apreciar cómo está este carril de ingreso que viene de la zona norte hacia el sector de la avenida Sisimiles y por supuesto ahí al fondo usted puede ver la parte que corresponde al monumento a El Salvador del Mundo, ¿no? Así, el carril que conecta hacia lo que sería el sur está bastante despejado. Producto de esto también tiene que ver mucho con lo que he siempre mencionado, el tema del semáforo. Siempre sería importante que hubiese, para evitar estos atracos, estos atascos, debería de haber gestores de tránsito para que estén dando vía a pesar de que los semáforos estén en rojo. Esto va a lograr aliviar un poco esta situación. Yo no sé si tú has tenido en la mañana o utilizas esta... Sí, la policía debiera de estar. Sí, porque cuando está un policía dando oxigenando, a pesar de que esté en rojo el semáforo, no se te hace esa situación y eso sucede en muchos lugares. Así es que es una recomendación muy sana para nuestros buenos amigos de tránsito. Recuerde, Econopars, 50 años para que tú llegues donde quieras llegar. Este fue el reporte del tráfico, gracias a ellos. Este programa fue presentado por Econoparts, 50 años haciéndote llegar lejos. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Estamos haciendo una evaluación de cómo está impactando la situación inflacionaria del país en los precios de la canasta básica y otros productos importantes. Sobre la base de eso hemos hecho las valoraciones de un estudio que ha hecho la Defensoría del Consumidor. Se reconoce el buen actuar de vigilancia y supervisión que ha tenido la Defensoría con Ricardo Salazar y todo su equipo, pero al parecer que se necesita por todos aquellos factores, digamos, externos, sería así, sí, ¿verdad? Exógeno, que en su momento la situación sigue siendo apremiante. Veamos un poco en el contexto de lo que hablábamos. El tema del IVA, yo te ponía el ejemplo de lo que está pasando en la Asamblea Legislativa, ¿sí? Peleándose cada quien por ver quién... La idea es que lo aprueben, ¿no? Mire, nosotros, a ver, imagínate, Ernesto, hablando de este tema. Sí. Nosotros como Centro para la Defensa del Consumidor hemos hecho una infinidad de propuestas en el pasado. Y dentro de esas propuestas me acuerdo que inclusive salía un partido o una cartera de gobierno apropiándosela, diciendo que era parte de ellos. Pero miren, yo creo que más que estar peleando de quién tiene la iniciativa, ¿quién se lleva la medallita? ¿Quién se lleva la medallita? Lo que pasa es que en este país vivimos constantemente en elecciones, ¿va? Pues claro, eso puede generar réditos de carácter político partidario. La verdad es que a nosotros como CDC lo que nos interesa es el tema
de la soberanía, la seguridad alimentaria y nutricional, es decir, la realización del derecho humano a la alimentación adecuada. Nosotros como CDC vamos a estar velando siempre porque no se afecte a la población consumidora, sobre todo, e insisto, a partir de la clase media vulnerable hacia abajo. En los gobiernos anteriores, por ejemplo, no se le prestaba muchísima atención a la clase media. Creo que este es un tema que hay que prestarle muchísima atención porque normalmente la clase media se queda en el sándwich y es la que tiende a ser bastante impactada a la hora que se toman políticas de carácter público y por lo general esos impactos hacen que la clase media transite hacia una situación de pobreza. Entonces creo que sí hay que ponerle muchísima atención a esto. Entonces más que estar discutiendo, más que estar peleando quién se lleva el banderillazo, etcétera, es de poderle tirar más a la perspectiva de cómo mejoramos la situación social y económica de nuestras familias. ¿Por qué? Porque ¿cuáles son las razones por las que se van nuestros compatriotas de este país? En primer lugar, a partir de los estudios que inclusive el Centro para la Defensa del Consumidor ha realizado en el tema migratorio, porque hemos analizado las causas estructurales que provocan la migración, sin duda alguna está todo el tema de impacto económico. Los datos que hemos visto en el primer segmento del programa son avasalladores. Es decir, lo que nos muestra y que evidencia es que el consumidor o la población en términos generales está perdiendo rápidamente su poder adquisitivo. Y esto es precisamente lo que hay que mejorar, porque es un hecho que en la medida que se afecta el bolsillo de la población lo que hace es dejar de alimentarse adecuadamente. Hay quienes acá antes comían 3 platos de comida, ahora puede ser que estén comiendo 2. Hay quienes comían 2, ahora puede ser que estén comiendo 1 plato de comida. Recientemente, pobladores con los cuales nos estamos articulando allá en el municipio de Tacuba, me hicieron llegar videos de mujeres con sus niñas y sus niños pasando hambre. Ahí tengo yo el video que me han pasado. Entonces puede ser que a algunos no les interese este tipo de discusión de este programa y que agradezco, Ernesto, por el espacio de estar hablando un tema de mucha relevancia porque estamos hablando del hambre. Estamos hablando precisamente de la comida. Es que son los fanáticos, son los que piden a veces esa cuestión de estarle dando vuelta a la cosa. Aquí hay una realidad más allá de lo que significa la politiquería, porque a veces es por la politiquería, ¿verdad? Porque aquí tenés eso. No, pero aquí estamos hablando de una realidad. Y yo te pongo el otro ejemplo, que me gustaría que de alguna manera le demos una lectura o un repaso a lo que ya hemos hablado. Es el Instituto Regulador de Abastecimiento, IRA, lo que fue en los años 80, 90 creo, un factor de ayuda para poder, digamos, tener otra historia, estar contando otra historia hoy en día. Si no se hace el IRA, que fue también una promesa de campaña, hablando de política, por que cierto, fue parte de promesas de campaña. Reactivarlo. Ahí alguien escribía eso en el comentario en Facebook. Si no se hace eso, al menos debiera de fortalecerse la cadena de suministro de la producción de los productores hacia los consumidores finales, de forma directa. Yo sé que el Ejecutivo, algunas carteras de gobierno, hacen mercaditos, hacen ferias, eso está bien. Sin embargo, a mí me parece que debiera de abrirse más mercado a nuestros productores y productoras para que la producción venga directamente hacia el consumidor final. Nosotros como CDC tenemos una iniciativa que la hemos construido conjuntamente con productores y productoras que se llama Consumo lo que produzco. Que a propósito te iba a traer la camiseta, ya no la traje para mostrarla. Y esa iniciativa lo que busca es precisamente acercar la producción hacia los consumidores finales. Ahí tenemos la plataforma, ustedes la pueden ver, es una iniciativa de carácter solidario, pero este es un esfuerzo que lo está haciendo solo el CDC, ¿verdad?
solo el CDC. Imaginémonos que este esfuerzo lo pudiera hacer el Ejecutivo con los recursos, con los medios que tiene. Yo creo que pondríamos otra perspectiva en el análisis y en el fortalecimiento del sistema alimentario. Porque ¿cuáles son los grandes problemas que tienen tanto los productores como los consumidores? Los consumidores en el tema de precio y el impacto que eso implica. Y los productores en acercar precisamente esa producción hacia los consumidores finales. Allá en el campo se pierden frutas, por ejemplo. Usted puede ver cantidad de mangos que se pierde. Yo he estado en reuniones con las cooperativas agrícolas allá en el campo, que dentro de poco voy a ir este jueves, y ahí uno puede ver la cantidad de mangos caídos, cosa que acá en la ciudad no lo tenemos. Entonces, creo que el tema del IRA puede ser importante, sí, en la medida que se pudiera establecer el centro de acopio para que el Ejecutivo a partir de eso pudiera determinar bandas de precios y contribuir. Pero si no se hace el IRA, al menos veamos, como digo, el tema de la cadena de suministro. Me preguntan acá, aquí no hay dónde sembrar en esto. Claro que sí, claro, me dice sí. Mauro Maldonado. Claro que sí. Y hace referencia a que cuando se entregan las bolsas solidarias, lo que se está creando de alguna manera, o bolsas, no sé qué, dice acá, donde van a sembrar, donde van a sembrar, eso es darse como un tiro en el pie y resucitar un muerto e intentar hacer agricultores fantasmas. No, yo creo que la agricultura es una realidad. Hay mucho en el campo que hacer. Es un comentario demasiado, digamos, duro desde el punto de vista de no ver la realidad que... Sí, no, estamos hablando al amigo que lo ha escrito, estamos hablando que son, como dije, 425,000 productores y productoras que viven precisamente de su claro. producción. ¿Y será que cuando se subió el salario mínimo comenzaron los mismos a subir los precios como complementa yo quiero desmitificar esa afirmación. Cuando se dio el incremento en el gobierno creo que era de Sánchez Serén, del profesor Sánchez Serén, recuerdo que la empresa privada movió mucho esta idea de estar diciendo que se iban a incrementar los precios. Se hicieron estudios posteriores al incremento del salario mínimo y no sucedió eso. Tampoco sucedió con este gobierno. Normalmente nos han vendido la idea de que se incrementan los precios porque se ha incrementado el salario. No, los factores que están determinando y que están golpeando y afectando directamente en el incremento ya los conocemos, ya lo dije al inicio del programa, la cadena de suministro, altos precios del petróleo, etcétera. Ahora bien, a partir de esa situación externa, el gobierno sí que no tiene la culpa, pero sí tiene la responsabilidad de saber qué es lo que hace. Vamos a ver. Fíjate que aquí había algo interesante. ¿Será que también nosotros no tenemos campesinos? Porque dice acá, vea, la gente en el campo. Dice don José Guevara, buenos días. Dice, aquí lo que se cultiva es la caña, porque la caña la siembra y ella vuelve a nacer en 5 años. Se corta y vuelve a nacer. En cambio no tenemos personas que quieran cultivar maíz, yuca, ajonjolí, trigo, porque como no hay campesinos, señores, ya no hay, o sea, yo no sé, pero en parte, si haces un estudio o un examen, digamos, cultural o sociológico del campo, sí, la verdad que la mano de obra escasea mucho. Conozco de empresarios agrícolas, especialmente en el área de café, por ejemplo, los cafetaleros tienen un problema a veces para estar transportando, dándoles transporte de un lugar a otro, para que les vayan a cortar la finca. El problema es que también como que no hemos logrado dimensionar otras áreas. Es que aquí es donde tenemos que pegar los giros y es donde hay que pegar las inversiones que se necesitan. Para empezar, hablando de las inversiones, el presupuesto al Ministerio de Agricultura del año 2021, el votado, creo que fue por 74 millones. Y
el del 2022 fue por 77 millones, 3 millones más que se adicionaron, más los refuerzos que estamos viendo en este momento. Pero si tú analizas el presupuesto del Ministerio de Agricultura, gran parte, esos 74 millones, no van a parar directamente al tema de la producción, ¿va? Lo que se destina es una gran parte a salarios. Yo no digo que sea importante el tema de los salarios, ¿va? Pero para que tengamos idea, gran parte de ese presupuesto se va precisamente en personal que tiene el Ministerio de Agricultura. Entonces, mientras no hagamos las apuestas necesarias de las inversiones que se necesita en materia de cambiar la matriz productiva de carácter nacional, pues nos vamos a encontrar con esta situación. Yo creo que los campesinos y campesinas tienen razón, los jóvenes, sobre todo los jóvenes ahora, hijos de productores y productoras, se deprimen con unos salarios deprimentes como lo que estamos viendo. Entonces, el cambio, el viraje en el sistema alimentario tiene que ver con el tema de innovación en la agricultura. ¿Qué significa la innovación? Hay que ver de qué manera se mete más tecnología en materia productiva. ¿Cuál es la discusión que se tiene en este momento la FAO en el ámbito mundial? Precisamente el tema de la innovación tecnológica, para ver de qué manera vamos a ir asegurando la producción, vamos enamorando, lo voy a decir, a nuestros jóvenes a que puedan generar ese proceso de carácter productivo nacional. Ok, mira, aquí hay una pregunta que nos hace don Ricardo Arévalo, y con esto voy a despedir el programa porque ya se nos terminó el tiempo. Dice, ¿por qué no supervisan que los tubos de pastas de dientes y medicinas tengan la cantidad real de producto y no aire? No solo nos afectan con granos básicos, sino que también con otros productos. Me parece que está en toda la razón, y esto es de cierto. Cuando tú vas a comprar una medicina, viene bien inflada, y cuando recordás solo te queda poquito así. No puede ser. Bueno, ojo con la dirección de medicamentos, porque ahí como que le dan gato por liebre a uno, en el tema de las medicinas. Hay que revisar esos temas de consumo, esto y otro. Y yo por último, Ernesto, antes de cerrar, insistir y poner sobre la mesa que el Ejecutivo evalúe las medidas actuales. Las medidas actuales e implemente nuevas medidas. Okay. Porque es tu recomendación con la que cierras. Es evidente de que la población está muy golpeada económicamente. Ok, tu recomendación a manera de conclusión es que examine las medidas, y si hay necesidad de ser más drásticos en ellas, hacerlo para seguir evitando que esto se vaya descontrolando. Así es. Ese será lograr un poco conocer, nuestro objetivo, conocer tu punto de vista con relación a este tema que sé que apremia a todos por igual. Gracias, Danilo, te agradezco muchísimo. No, muchísimas gracias, Ernesto, y gracias a todas las amigas y los amigos que han hecho comentarios sobre este tema importante. Ok, interesante. El Salvador, de acuerdo a Naciones Unidas, se convierte en guardián de las salas de lactancia materna. Vamos a conocer esto. Por cierto, la primera dama de la República está de visita en Nueva York, y vamos a hablar sobre estos temas con especialistas sobre qué significa, por qué El Salvador es guardián de las salas, qué significado tiene esto, qué apoyo se dará en el contexto de las necesidades que tiene el país. En fin, un tema muy importante que también los invito a ustedes a que me acompañen. Experimenta el poder limpiador de Tecron. Texaco con Tecron. Libera tu potencial. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Continuamos esta mañana. Tenemos cielos grises. Creo que hay una amenaza de lluvia que podemos tener a partir del día de mañana, de acuerdo a las autoridades que han pronosticado precisamente la afectación que vamos a tener, creo que alrededor de 3 días de muchas lluvias intensas, y especialmente un colapso que podría tenerse en el sector específico del mar litoral que tenemos. Así es que desde ya pues hay que tener muchísima precaución. Pero gracias a Texaco con Tecron, este es el reporte del tráfico. Vea usted el sector oriente de la capital. Estamos completamente interesante la imagen, porque nos pone en perspectiva que tenemos una circulación que muy pocas veces la vemos en este sector, y especialmente en una hora pico como es las 7
7:23. Recuerde usted llenar su tanque y descubre que solo Texaco te da más kilometraje. Esto gracias a su aditivo limpiador Tecron, que mantiene limpio tu motor, brindando un mayor desempeño para tu vehículo. Me preguntas si yo ahorro en cada kilómetro. Por supuesto, solo con Texaco con Tecron. Experimenta el poder limpiador de Tecron. Texaco con Tecron. Libera tu potencial. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Vamos a la segunda parte del programa. Queremos agradecer desde luego la presencia de dos especialistas en el tema del cual vamos a abordar este día y que tiene que ver precisamente cómo El Salvador ha sido reconocido como guardián de las salas de lactancia materna por parte del organismo Naciones Unidas. Por cierto, la primera dama de la República está de visita en Naciones Unidas, ha tenido reuniones precisamente con varios diplomáticos de países que están en consonancia con este. Pero vamos a conocer en qué consiste y quiero darle la más cordial bienvenida a la licenciada Elisa Gamero. Ella es coordinadora de proyectos de salud y nutrición y que nos viene precisamente del despacho de la primera dama. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenos días, Ernesto. Buenos días, viceministro. Un placer estar acá y buenos días pues a la población que nos sintoniza esta mañana y esperamos pues que podamos tocar temas de bastante relevancia para nuestra primera infancia. Claro, cuando se comunicaron del despacho para darnos pedirnos el espacio, lo consideramos importante porque creo que sobre la base de nuestra niñez, de lo que significa este tema, creo que tiene que ver mucho con el futuro del país. Quiero darle la más cordial bienvenida también al doctor Carlos Alvarenga, viceministro de Gestión y Desarrollo en Salud. Buenos días, ¿qué tal? Bienvenido, doctor. Qué gusto Elisa, tenerlo. Un gusto. Y a todos los televidentes, realmente es un tema, como usted dice, prioritario. La niñez es lo primero y tenemos que apostarle fuerte a ello. Definitivamente. El Salvador es guardián en las salas de lactancia materna de las Naciones Unidas. ¿Qué significa esto, licenciada? Cuéntenos. Bueno, definitivamente, primero creo que es una gran noticia para nuestro país. Nos tenemos que sentir sumamente orgullosos que de todos los países que son miembros de las Naciones Unidas hayan seleccionado a El Salvador para esto. Estamos asumiendo el rol de guardianes. ¿Y qué quiere decir el rol de guardianes? Bueno, primero, que nos entregaron estos espacios para que nosotros los pudiéramos adecuar con los elementos que se requieren para que tanto la madre como el bebé se sienta acogido, se sienta cómodo y se sienta seguro. Pero también desde estos espacios vamos a dar asesoría y apoyo a todas las mamás que visitan o laboran en las Naciones Unidas para que puedan continuar con su lactancia. Es impresionante que dentro de un edificio que es tan concurrido a nivel mundial o global que visitan diferentes mujeres, pues no habían estos espacios de lactancia dentro de este establecimiento. Se trata de establecer y acomodar todas áreas para que haya un mejor ambiente. Y también el poder asesorar e informar a las mamás que es otra, digamos, extensión misma del servicio que se puede dar, claro, doctor. No, es valiosísimo y creo que hay que dar un punto importante. Esto es un reconocimiento. Y eso, El Salvador está siendo punta de lanza. Estamos hablando de 193 naciones que componen Naciones Unidas, precisamente. Y El Salvador está ahí presente y se ha reconocido precisamente por todo el impulso que está dando a primera infancia y a la lactancia materna como tal. De hecho, ahí va el ingreso, parte de las imágenes que nos llegaron del ingreso de la primera dama a Naciones Unidas, acompañada de la embajadora Griselda. Ahí va Griselda, por cierto, también sí, creo que le iba acompañando Griselda López. Yo creo también. Que es muy importante aprovechar que estamos viendo las imágenes de nuestra primera dama porque ha sido, digamos, una trayectoria por más de 15 años a nivel profesional de ella, pero también ahora a la cabeza del despacho, en el que ha estado promoviendo este tema y también impulsando que estos y otras acciones se generen no solo a nivel país, sino que a nivel internacional para garantizar la lactancia materna. A ver, ¿esto significa que las unidades, los hospitales, o van a haber lugares que ya existen, sin duda alguna, para poder llevar a cabo todos la implementación de toda esta caracterización del programa, ¿no? El caso de la ONU como tal es precisamente un reconocimiento a todo el desarrollo, a todas las estrategias que como país estamos implementando y liderado por la primera dama, precisamente. La primera dama ha estado trabajando fuertemente, ustedes saben, en toda la política de crecer juntos, la ley Nacer con Cariño, pero también implementando también acciones en otros foros como sistemas alimentarios sostenibles también y el foro de crecimiento nutricional. O sea, estos foros
son internacionales, Ernesto, y por primera vez nuestro país está siendo visto por muchos países precisamente como un modelo y como un referente. En relación a su pregunta, se está trabajando fuertemente en desarrollar toda una red de lactancia materna. Ahí van bancos de leche, que son centros recolectores también, pero toda una política también que está inmersa en la política que crecer juntos y la ley Nacer con Cariño como tal. Fíjese que la política es crecer juntos, ¿no? Sí, que tiene varios componentes. Que tiene muchos componentes. Esto lleva, entiendo, a crear lo que es la ley Nacer con Cariño. Nacer con Cariño. Que es la primera estrategia que se convierte en ley. Todavía hay muchas estrategias, pero es la primera que se convierte en ley. Bueno, de hecho me decía alguien, mira qué interesante, fíjate que, no recuerdo si ayer o un día de esos que estaba comentando con uno de los entrevistados, sobre ese modelo de, digamos, de identidad, de afinidad que debe existir entre la madre y el padre a la hora de nacer un niño. Por ejemplo, lo que sucede cuando en un privado antes sí se tenía la oportunidad, la oportunidad de poder estar a la hora del parto. Pero en el caso de los públicos era bien difícil poder tener. Solo para citar un ejemplo muy bien de las cosas que parecen banales, pero no lo son. Pero no lo son. No, lo contrario. Ese vínculo afectivo que se da desde el inicio de todo el proceso, porque estamos hablando, Ernesto, quizás de un punto importante, desde la parte preconcepcional, toda la parte de prenatal, el parto, y todavía se le da continuidad en este proceso a la madre y al bebé también. Eso es importante considerarlo. Hay muchas estrategias que se están implementando a lo largo de la ley Nacer con Cariño, que son valiosísimas también y que están enfocadas en darle prioridad a la madre y al bebé como tal. Yo quisiera agregar que dentro de este vínculo que usted mencionaba y que compartía pues la persona que le visitaba, es muy importante mencionar que por primera vez en el país tenemos educadores prenatales. Como usted menciona antes, esto era algo que se podía, digamos, vivir desde la parte privada, pero desde el Sistema Nacional de Salud no teníamos educadores prenatales. Y los televidentes han de estar preguntando cuál es el rol de los educadores prenatales. Es justamente acompañar a la mamá y a las familias durante todo el proceso de preparación en el embarazo para que durante el parto se pueda, digamos, llevar de mejor manera el dolor, también poder saber escoger las posiciones, saber, digamos, cuáles son los derechos, la alimentación, etcétera, pero por el otro lado también ir acompañando a la mamá en todos estos cambios que va a tener tanto en su cuerpo como en sus emociones, y que ella pueda tener alrededor una red de apoyo que esté ahí en el desarrollo del bebé, porque estas conexiones emocionales y neuronales se empiezan a dar desde el vientre de la mamá. Y nosotros decíamos, bueno, ¿cómo queremos tener familias fuertes si desde el momento de la gestación y todo el embarazo lo separamos? Dentro de los controles prenatales antes se separaba, no podía ingresar en el sistema público la pareja o un familiar con la madre. Tampoco a la hora del parto, era prácticamente privilegio o una cuestión de suerte el poder estar en el nacimiento de este nuevo miembro de la familia, y ahora la ley lo que hace es garantizar que la mamá puede estar acompañada de la persona que elija, pero que también pueda ser partícipe de todo este proceso de desarrollo, y es ahí, en la educación prenatal, cerca de las comunidades, en donde estamos logrando pues estos grandes beneficios. Ahora, ¿bajo qué línea de acción puede esto extenderse a crear un modelo? Pregunta alguien acá. Educativo que sea casa por casa, porque quizás a lo mejor el quien recibe o puede tener, digamos, un rol importante a la hora, porque ahí es el padre y la madre, y por supuesto los educadores, la política pública, es el hecho de que también en casa se conozca eso. Hablemos de esto cuando regresemos, ¿les parece? Porque están pidiendo una pausa comercial, 7:32 minutos. Gracias a ustedes por estar con nosotros. Gracias. Todo en un solo lugar, con los kioscos financieros del Sistema Fede Crédito. Realiza tus operaciones financieras de forma rápida, fácil y eficiente. Sistema Fede Crédito. Queremos darte una mano. Bueno, gracias a Sistema Fede Crédito nos vamos a ir ahora hasta otro sector de nuestra capital para saber cómo está el tráfico a esta hora de la mañana. Ahí están las imágenes hablando por sí solas. Subiendo el tramo hacia Santa Tecla por el sector de Los Chorros, usted puede ver que tenemos una circulación bastante aceptable a esta hora de la mañana. Qué bueno, por ser día miércoles, pues tenemos este ambiente por el cual usted puede tener fácilmente desplazarse por esta zona. Todo en un solo lugar, con los kioscos financieros del Sistema Fede Crédito. Ahí realiza usted
todas sus operaciones financieras de forma rápida, fácil y eficiente. Sistema Fedecrédito, queremos darte una mano. Todo en un solo lugar, con los kioscos financieros del Sistema Fedecrédito. Realiza tus operaciones financieras de forma rápida, fácil y eficiente. Sistema Fedecrédito. Queremos darte una mano. Bueno, vamos a continuar con nuestra conversación esta mañana, que tiene que ver precisamente con esta nominación de la cual ha sido objeto El Salvador por Naciones Unidas por ser considerado guardián de las salas de lactancia. Aquí también tiene que ver Nueva Zelanda, porque antes de entrar al tema que había dejado planteado, doctor, ¿por qué Nueva Zelanda también y El Salvador se convierten, digamos, en íconos en medio de este universo de naciones que conforman este organismo internacional? Porque, digamos, han sido estos los dos países que han estado promoviendo acciones bastante importantes, pero también que se ha visto la evidencia en la implementación, porque a veces, digamos, puede estar a nivel de discurso, pero qué países realmente están dando pasos decididos en pro de la lactancia materna, y es ahí, digamos, donde pues están en un ojo bastante positivo El Salvador y Nueva Zelanda. Ok. A ver, había dejado planteada una pregunta que me parece muy interesante también, que le estaba haciendo un televidente relacionado con el modelo de acción, tal vez no circunscrito a donde se plantea bien la creación de este nuevo modelo de salas, sino que también de extensión y si queremos hablar de educación, de casa por casa, un modelo educativo, etcétera, ¿no? La verdad que, bueno, Elisa va a ampliar el tema del modelo, pero desde la perspectiva de salud, porque es una línea de salud. ¿Sí? La ley Nacer con Cariño es una línea, es crear un cambio de cultura, un cambio de paradigma, es un punto de inflexión. Estamos hablando, Ernesto, del futuro de nuestro país, de neurodesarrollo. Estamos hablando que por qué los niños de Japón, China, hacen cosas que nuestros niños no realizan. Y ese es el enfoque principalmente del neurodesarrollo. Pero en este nuevo modelo es un cambio cultural que tiene un enfoque a desarrollo, no solamente de infraestructura, equipamiento, capacitación de recursos humanos, trato, empatía, pero también a nivel, como usted dice, redes comunitarias también. O sea, la persona se va a trabajar precisamente, la familia, no solamente a la embarazada, sino que a la pareja y también a la familia que le rodea. Ese es un abordaje integral en la cual nosotros estamos trabajando desde una perspectiva de formación con la educación prenatal también, para que la embarazada conozca también. Ella tiene muchos miedos, no sabe exactamente a qué se enfrenta en el tema del parto. Hay muchos aspectos que han estado anteriormente relacionados con maltratos, etcétera, y hoy la perspectiva es que cambie, que ella conozca la comunicación que ella tiene con el bebé, el desarrollo, y qué es lo que va a enfrentarse, y cómo lo vamos a enfrentar, y cómo la vamos a apoyar completamente. Y eso estamos trabajando con toda una red de promotores materno-infantiles. Estamos desarrollando más de casi 1.500 promotores materno-infantiles que le están apoyando desde la comunidad, pero también desde el primer nivel de atención y luego a nivel hospitalario. Eso es interesante porque responde un poco la inquietud que hacía el televidente. Claro, es decir, se está yendo al campo, totalmente. No solo esperando ahí. Es integral. En las salas. Es integral, es desde la propia comunidad. O sea, hay un enfoque a la persona, a la familia y a la comunidad. O sea, al centro siempre tiene que ser la persona, la familia, la comunidad. Es un nuevo paradigma que hay que romper precisamente, y estamos llegando hasta las comunidades, hasta las casas. Bueno, y ahora que también ha habido un cambio en la modalidad también de la licencia por maternidad, en la Asamblea Legislativa ha habido un cambio, creo que se amplía de 3 a 4 meses o más, incluyendo hasta el padre. Totalmente, es correcto, es que el vínculo de la familia es importantísimo, que arropa precisamente a la mujer, que ya no está sola. O sea, que ya tiene a su pareja, y precisamente se necesita en todo este periodo se necesita a la familia y si es necesario a la pareja durante todo el proceso. Incluso desde la parte preconcepcional, la parte prenatal, es un acompañamiento y una formación de ambos y posterior también. Y con aquellas familias disfuncionales, doctor, claro, es un reto, ¿verdad? Es totalmente un reto, pero es parte de este proceso, también aplica, porque la persona, la mujer embarazada también tiene familia, y si no tiene familia, los amigos. O sea, hay una red de apoyo que se ha estado estructurando precisamente para cobijar a la mujer como tal. Okay. Yo creo que también es importante mencionar que en El Salvador nuestras familias son bastante ampliadas y que tienen un rol bastante importante las abuelas, las tías,
y otros miembros de la familia que definitivamente apoyan y acompañan el proceso de crianza. Por eso es que desde este nuevo modelo de atención materno-infantil se ha considerado uno de sus principios la parte educativa, que era lo que nos preguntaba el televidente. ¿Por qué la parte educativa? Porque es importante que todas las personas que interactúan en ese acompañamiento y en ese desarrollo primero del embarazo y después del recién nacido y después del niño y la niña, cuenten con la información necesaria para acompañar positivamente este proceso. Entonces es ahí donde la educación prenatal, que está en las comunidades y que está cerca de las familias, va acompañando este proceso formativo y va fortaleciendo los vínculos y los lazos de la familia, independientemente de quiénes sean sus miembros. ¿Qué alcances ha tenido, por ejemplo, en el caso de la ley Nacer con Cariño? ¿Qué alcances ha tenido hasta este momento? Bueno, es una ley que va en progreso, precisamente se ha implementado a partir de hoy de febrero, pero que va a tener, los alcances van a ser inimaginables, hay que decir. Sería demasiado prematuro hablarlo porque fue en febrero que entró en vigencia, en febrero, ¿no? entró ya tenemos algunos resultados que es importante compartir con los televidentes. Primero decirles que iniciamos con una promoción de 117 educadores prenatales y que hoy a nivel nacional tenemos más de 1.500. Por otro lado, también más del 89% de los bebés que han nacido bajo la ley han iniciado la lactancia durante la primera hora de vida, que yo creo que eso es otro de los aspectos, pienso más bien que esto es uno de los aspectos sumamente importantes, porque me van a decir qué relevancia puede tener que el bebé inicie la lactancia durante la primera hora de vida, y es fundamental porque ahí es donde recibe el calostro, que es esta primera vacuna natural, gratuita y que está diseñada para cada bebé, y que si, como antes sucedía que una vez el bebé nacía se lo llevaban y en ocasiones la mamá no lo conocía hasta 2 días después, hoy el bebé se queda sobre el pecho de su madre y puede iniciar esta lactancia y después continuarla de forma exitosa durante los primeros 6 meses de vida de forma exclusiva y después hasta los 2 años con alimentación complementaria. Por lo tanto, era fundamental que esa primera hora de vida el bebé estuviera sobre el pecho de su mamá, y estos son de los resultados que estamos obteniendo. Por el otro lado, también a las mamás que hemos podido encuestar, porque dentro de la ley hay un proceso de monitoreo y evaluación constante. Bueno, ya ahí teníamos un dato que son, los que han nacido son como, ¿cuánto decía? 10.000 bebés que han nacido ya bajo esa modalidad, ahí está, ¿no? Y son más de 15.000 familias las que han recibido la educación prenatal. Por lo tanto, podemos decir que estamos teniendo familias mejor preparadas, mamás mejor preparadas, pero también un sistema de salud que está respondiendo ante este nuevo modelo. Por el otro lado, yo creo que otro resultado sumamente impactante es la transformación de la infraestructura de las maternidades. Pudimos sacar más de 200 camiones de chatarra y de basura, quisiéramos decir, de colchones podridos, se cambiaron cielos falsos, paredes, cortinas, incluso se le otorgó nuevo uniforme al personal. Ha habido un proceso de capacitación constante desde noviembre del año pasado para todos los profesionales de salud, tanto formación especializada como formación general acerca de la ley. Entonces, creo yo que ha sido un esfuerzo bastante integral por parte del Estado, liderado por nuestra primera dama, para garantizar que sea una experiencia positiva en ambas vías, tanto para la mamá, el bebé y su familia, pero también para los profesionales de salud. Eso es importantísimo, lo que Elisa mencionaba, el enfoque es integral y es un cambio de paradigma. Y hay que decirlo, esta ley es una punta de lanza para mucho que vamos a hacer en el Sistema Nacional de Salud. Muchos de los problemas que hemos tenido, por ejemplo, ha sido trato, infraestructura, equipamiento, la forma como desarrollamos la atención también. Entonces, este es un cambio de paradigma y la punta de lanza es precisamente esto. Y quizás también, doctor, perdón que le interrumpa, de modalidades de progreso que se ha tenido. Porque en el pasado, yo recuerdo que yo vengo de provincias del oriente del país, yo recuerdo que paralelo a lo que era la institución de salud, llámese clínica de salud local u hospital, siempre habían, digamos, extensores eran de salud que andaban de azul, recuerdo. Promotores de salud, claro. ¿Verdad? Y que ahora, obviamente, creo que están y todavía mucho más fortalecidos. A eso quería llegar. Totalmente. Y mucho más preparado, porque entiendo, si menospreciaran en aquel entonces, obviamente el tiempo ha cambiado. Claro. ¿no? Incluso muchos de estos tienen no solamente todo un proceso de preparación, ha habido cursos que se ha dado
Incluso, Ernesto, en esta estrategia han implicado no solamente profesionales nacionales, sino que también internacionales, con mucha experticia también para prepararlos. Hoy estamos hablando de más o menos 1.500 promotores materno-infantiles también, que están enfocados precisamente a brindar las condiciones necesarias también. O sea que estamos hablando de una transformación completa en la forma como nuestros niños y niñas nacen. Es una forma completa, no solamente de infraestructura, de equipamiento, de insumos, de educación también, y transformación digital, que es tan importante también. O sea, hay un enfoque completamente diferente. Y el enfoque es las madres, los niños y sus familias también. Ok, tengo acá un dato. Estamos en la semana del parto. La semana del parto respetado, la semana mundial del parto ¿Sí? respetado. Así es. Es así, es, digamos, los diferentes países que están adscritos a una ley, que es importante decir que en Centroamérica somos el único país que tiene una ley. De veras, vamos a hablar de eso cuando me va a explicar un poco, porque me llamó la atención mucho dentro del script que tengo, qué significa eso. Pero vamos a la pausa, 7:46. Gracias también por estar enviando sus comentarios. Ya vamos a trasladar las preguntas acá a nuestros invitados. Este programa es presentado por Econoparts, 50 años haciéndote llegar lejos. Bueno, gracias nuevamente. Vamos a nuestro último informe de esta mañana para que usted esté bien enterado cómo está el tráfico y sobre todo cuando ya estamos llegando ahora que por lo general es el ingreso de muchos a sus trabajos. La rotonda del monumento a El Salvador del Mundo, ahí está una preciosa imagen que nos pone en perspectiva de cómo están las conexiones de 4 importantes arterias de la capital, ¿verdad? Esto gracias a el espacio que patrocinan nuestros amigos de Econopar, que celebran 50 años de ser líderes en la venta de repuestos de calidad mundial en nuestro país. Vamos a ver, veamos un poco la conexión allí que se hace a la avenida Manuel Enrique Araujo. No hay ningún inconveniente. Veamos allá en la parte superior de su pantalla. Al fondo la Alameda Roosevelt está bastante despejada. La conexión que usted puede tener también hacia la Constitución en iguales términos. Da la impresión, ahí vemos un poco también hacia lo que sería la conexión del Paseo General Escalón, que también no tiene ningún inconveniente. Recuerde, Econopar, 50 años para que tú llegues donde quieres llegar. Este programa fue presentado por Econoparts, 50 años haciéndote llegar lejos. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Vamos a aprovechar estos minutos para seguir hablando de este tema y vamos a darle lectura a algunos comentarios. Luis Regalado dice: Ernesto, excelente el trabajo que se está haciendo bajo esta iniciativa a nivel nacional, dice. Y también hay otro comentario, saludos desde dice acá el amigo que nos escribe, porque he sido testigo de la forma en cómo ahora se están atendiendo los partos en las unidades de salud, que es interesante ver ese comentario. Estamos en la semana del parto respetado. Estamos en la semana del parto respetado. Sí, lo comentábamos antes de salir a comerciales, y es importante destacar que El Salvador es el único país de Centroamérica que cuenta con una ley de parto respetado, pero que también la ley incluye los cuidados del recién nacido, que a diferencia, digamos, de otras legislaciones de otros países, el recién nacido no está tan visible o tan presente dentro de la legislación. Sin embargo, acá están ambos aspectos. ¿Y qué quiere decir el parto respetado? Es, como ya lo mencionaba pues el televidente que comentaba y nos escribía, es el poner al sistema de salud diferentes lentes de abordaje, quisiera decirlo así. El primer lente es el trato con dignidad que debe recibir la mamá, la familia y el bebé. ¿A qué nos referimos con un trato digno? Que es importante su opinión, que es importante que la mamá para un parto respetado pueda alimentarse. Estamos hablando de un esfuerzo físico que conlleva digamos, bastante energía por parte de la mamá, pero también por parte del bebé, y que anteriormente pues las mamás en nuestro país tenían hasta más de 24 horas de estar ingresadas en los hospitales y no podían alimentarse. Por el otro lado, también el parto respetado le permite a la mamá adoptar la postura que ella elija para el parto. Eso es bien importante, porque antes solo se conocía esta postura incómoda, acostada, por la que muchas mamás tuvimos que dar a luz. Sin embargo, ahora a través de la educación prenatal, las mamás conocen las diferentes posturas que pueden adoptar y ellas la eligen. Entre otros diferentes elementos que lo que hacen es
una experiencia diferente, porque recordemos que tanto los salvadoreños como las salvadoreñas son de los recursos más valiosos que tenemos en nuestro país, son de los tesoros más grandes que tenemos como país, y les estábamos dando la bienvenida de una forma bastante abrupta y violenta, pudiéramos decir en algunas situaciones. Y lo importante ahora es que se le da la bienvenida a este recurso tan importante de nuestro país de una forma cálida, de una forma acogedora, pero una forma también acompañada de la mamá en estos momentos tan importantes. Doctor. Tal vez otro de los enfoques importantísimos, que todo lo que estamos desarrollando está basado en la evidencia científica. O sea, tiene un respaldo de la Organización Mundial de la Salud, de UNICEF y todas las organizaciones internacionales. O sea, esto es realmente tiene base científica, y estamos tratando de irlo implementando en este cambio cultural. Quizás es una parte importante. En la atención en salud había un enfoque principalmente en la parte biológica también. El parto es un proceso natural que se da así, no es una enfermedad como tal, pero en general tiene un componente emocional fuertísimo. Pero el profesional no estaba preparado también para el tema emocional. Trato, empatía, inteligencia emocional son elementos indispensables para dar una atención en salud, y no estaba dado como se está tratando precisamente de cambiar. Y el enfoque es que vayamos generando competencias en nuestro recurso humano. Estamos hablando de conocimientos, pero también habilidades y también actitudes también en relación a la atención que estamos dando de forma integral como tal. De alguna manera esto también viene como a corregir aquellos aspectos de crítica o de malos procedimientos o de atención que se tenían en algunas zonas. Es correcto, es Fíjense correcto. que aquí tengo a Alejandro Peña que nos escribe y dice: Ernesto, ayúdeme con esto. Mira, hacerles la pregunta. Lo que el programa Nacer con Cariño hará, me parece interesante, es de alguna manera también dice, es disminuir los pacientes a los ginecólogos, o solo 2 por hora. Acá en la unidad médica del Seguro Social de Santa Ana, los ginecólogos ya no quieren trabajar ni con 4 pacientes, dice, por ejemplo. O sea, esto de alguna manera, si es cierto, pues habría que corregirlo. Cuando se hizo el diagnóstico a nivel nacional para construir la ley, habían varios elementos que resaltaban o que digamos podíamos identificar. Uno definitivamente era todo el tema de los tratos y todo el tema de las humillaciones y diferentes situaciones que sucedían alrededor del trato y el acompañamiento del sistema de salud hacia la mamá, el bebé y las familias. Pero por el otro lado también se ponía sobre la mesa la alta carga laboral que tenían dentro de los establecimientos de salud cada uno de los profesionales. A medida que fuimos analizando con los consultores internacionales y también el acompañamiento que nos pudo dar la OMS en este tema, es que definitivamente mucha de la carga laboral era producto de ingresos, por ejemplo, de las madres que se daban ingreso dentro del hospital sin estar en una fase activa de parto, es decir, que se encontraban todavía en una fase de latencia. Y para los televidentes lo que quiere decir esto es que todavía no ha arrancado el trabajo de parto. Entonces yo la ingreso y ¿qué es lo que sucede? Empiezo a ocupar diferentes camas y cuando ya llegan mamás que sí ya ha arrancado su trabajo de parto, tengo saturado el sistema. Por el otro lado también la incorporación de algunos medicamentos que no son necesarios para el parto, como por ejemplo la oxitocina artificial. La oxitocina artificial lo que hace es descontrolar un poco el parto y hacer que diferentes mujeres que por su proceso natural podrían dar a luz en momentos distanciados, que yo tenga prácticamente una crisis dentro del área de atención y que todas las mamás estén dando a luz casi que al mismo momento. Entonces esto, entre otras situaciones, hacía que estos establecimientos estuviesen saturados y que definitivamente pues los profesionales estuviesen experimentando una alta carga. Sin embargo, acá con todo el proceso de educación y acompañamiento, lo que se está buscando es justamente garantizar que el proceso se dé de la forma más natural posible. Con respecto a lo que decía el doctor Alvarenga sobre la evidencia científica, hay una cita que a nosotros nos gusta utilizar muchísimo, que es que el parto más científico es el menos tecnológico. Es decir, que nuestro cuerpo y especialmente el cuerpo del bebé tienen una memoria genética tal que están preparados para poder dar a luz sin complicaciones y que estos procesos de forma natural se puedan realizar sin generar todas estas saturaciones dentro del sistema. Entonces es algo que poco a poco hemos ido adecuando, trabajando en cada uno de los procedimientos, los protocolos, el reglamento, para garantizar que el flujo dentro del proceso pues sea, digamos, lo mejor posible y que no se den estas saturaciones dentro de los establecimientos de salud. Qué bueno que en el marco de este reconocimiento
el país tenga como punto de prioridad la lactancia materna como un elemento fundamental, como lo dice parte del contenido de nuestro material, de mejorar los niveles de nutrición, bajo peso y sobre todo de esa afinidad que debe tener el bebé. Totalmente, ¿no? Porque el vínculo que se genera ahí desde el inicio, como Elisa decía, el calostro, esa primera inyección realmente, no solamente de nutrientes, sino que también de aspectos inmunológicos también, que le van a ayudar. La parte neuro que usted decía, me encantó esa palabra, neuroparidad, creo que hablaba sobre neurodesarrollo. El neurodesarrollo. Eso es un cambio de paradigma totalmente, que empieza precisamente desde el momento, desde antes, porque estamos trabajando en la parte prenatal para que la mujer esté preparada para el embarazo. Luego, durante todo ese desarrollo, el parto y el seguimiento. Pero lo que usted decía, el tema de la lactancia materna tiene un impacto enorme, no solamente en los bebés, sino que en la mujer también. Se ha visto que también disminuye el sobrepeso y la obesidad, disminuye problemas cardíacos también, diabetes. O sea que hay una cantidad de beneficios que nosotros tenemos, no solamente para el bebé, sino que para la madre también conjuntamente. Ok, quiero agradecerles porque nos hayan visitado y nos hayan ilustrado para entender y comprender bien estos otros temas que tienen que ver precisamente con el desarrollo de las sociedades, ¿no? Correcto. Porque de alguna manera cualquiera puede decir, mire, estar hablando de estos temas es como estar menospreciando hablar de otros que a lo mejor están ahí, como dicen en Sudamérica, pululando de una manera así muy inmediata, pero no, es un tema que tiene raíces fundamentales en el tema de desarrollo de una mejor sociedad el día de hoy. Tal vez considerar para terminar, por favor, doctor, que el enfoque que se tiene con esta política es un enfoque a la salud, la nutrición, a la educación y al aprendizaje y al cuidado de protección. Esto va a generar menos desigualdades, más oportunidades, menos pobreza y menos violencia total. Ok, interesante, vaya nuestra felicitación pues para la primera dama, a la señora de Bukele, por este tipo de, digamos, de programas que sin duda alguna pues reviste la importancia tal y como lo hemos descrito en este programa. Gracias, licenciada, por haberme acompañado. No, muchas gracias por este espacio y en palabras de nuestra primera dama, si queremos cambiar El Salvador y gestionar nuestro desarrollo, debemos de empezar por el principio, por la primera infancia. Así es, muchísimas gracias, doctor, también. Gracias, Ernesto. Bueno, ambos me alegra haberlos visto ya en esta faceta, porque antes los conocí en otra faceta, ¿no? Seguimos ahí en otra vida, pero aquí seguimos trabajando por el país. Qué bueno, muchísimas gracias. Gracias. Por mi parte, como siempre, esto es todo por hoy. Los espero en radio hoy, debate político nacional semanal. No se lo pierdan, 7 de la noche por Radio Fuego. Recuerden, estación del Grupo Radial Megavisión. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.